Ahí. Pareciera que ya estamos todos. Igual, seguirán entrando. Vamos a poner a grabar. Les decía que... A ver, haciendo acá. Ahí está. Bueno. Les decía a los compañeros que se están uniendo que vamos a dar comienzo a la clase. Le pido por favor que todas las preguntas que tengan, lo que quieran realizar, sin ningún problema, lo que les pido es que habiliten el micrófono para poder hacerlo y que no utilicemos el chat porque la verdad es que no voy a estar atenta al mismo, así que les pido por favor que todas las preguntas que tengan las hagan de manera verbal habilitando el micrófono. Hoy nos toca dar la unidad 6, que es de Sociedad Anónimas Órganos. Ustedes ya comenzaron a ver este tipo societario en la clase pasada, vieron cuáles eran las características de este tipo societario, la sociedad de capitales, el último tipo societario que ya vamos a estar viendo, que nos queda ver. Es una sociedad de capital, fue creada y pensada para las grandes empresas, la concentración de capitales, con la limitación de la responsabilidad. Y hoy nos toca ver cuáles son los órganos que componen este tipo societario. Cuando nosotros vimos en la parte general, cuando vimos administración y representación de la sociedad, vimos que nuestra legislación adopta, ¿no es cierto?, la teoría del órgano respecto al funcionamiento de la sociedad, como esta sociedad se expresa. Nosotros estamos en presencia de un sujeto de derecho, así lo determina la ley, ¿no es cierto?, esta persona jurídica diferente de las personas que lo componen, es un sujeto de derecho con los alcances fijados en la ley, dice la ley 19.550 en su artículo 2, también así lo establece el Código Civil y Comercial de la Nación, a hablar cuáles son las personas jurídicas privadas al incorporar a las sociedades como sujetos de derecho. Y decimos que esto es una herramienta jurídica, ¿no es cierto?, que si bien es una ficción, una herramienta jurídica debe desenvolverse en el ámbito en el que se desenvuelve y formar su voluntad a través de los órganos que la componen, que es el tema que vamos a tratar hoy respecto a la sociedad anónima. Cuando vimos los otros tipos societarios, como por ejemplo las sociedades de personas, que la sociedad característica de la sociedad de personas es la sociedad colectiva, vemos que si bien están los órganos sociales dentro de esa sociedad, se encuentran difuminados y no se encuentran diferenciados, ¿no es cierto? Si bien cada uno tiene su función, no se encuentran diferenciados como lo vamos a ver en la sociedad anónima. Porque si la representación no se encuentra regulada en el contrato constitutivo, la tienen a cargo, ¿no es cierto?, todos los socios, indistintamente, etc. Después, cuando vemos una sociedad ya intermedia, por así decirla, en la cual se encuentra tanto un tinte personalista como un tinte capitalista, como es la sociedad de responsabilidad limitada, sí ya vemos un poco más diferenciados lo que son los órganos y tenemos el órgano de administración y representación configurado en la gerencia, que lo vimos en las clases anteriores, y el órgano de gobierno que se encuentra en cabeza de la reunión de socios. En el caso de las sociedades, compartir, díganme si se ve. Sí, profe. Sociedad anónima, vamos a ver que nosotros tenemos diferenciado todos los órganos. Tenemos un órgano de gobierno que se encuentra en cabeza de la asamblea, un órgano de administración que se encuentra, quien se encuentra a cargo es el directorio, un órgano de representación se encuentra, acá vemos diferenciado lo que es el órgano de administración del órgano de representación, que la representación se encuentra en cabeza del presidente, del directorio, y también tenemos un órgano de fiscalización que se encuentra en cabeza de la sindicatura. Esos son los órganos que vamos a ver hoy. En primer lugar, vamos a estudiar el primer órgano que se encuentra en el programa y también así se encuentra regulado en la Ley 19.550 en su artículo 233, que comienza describiendo o regulando al órgano de gobierno de la sociedad anónima, que es la asamblea.
Este órgano es un órgano esencial, típico de la sociedad anónima y es necesario. Decimos que es de carácter no permanente porque no constantemente se encuentra sesionando, sino que debe ser convocado al efecto. Es decir, debe ser llamado para poder sesionar o poder realizar, ¿no es cierto?, las asambleas y la toma de decisiones esas tomas de decisiones son eh, la expresión de voluntad de la sociedad. Las decisiones que se tomen en la asamblea, dice la ley, ¿no es cierto?, que son obligatorias. Es la expresión de la voluntad de este ente societario y en el artículo 233 establece la obligatoriedad de sus decisiones y el cumplimiento del mismo. Establece que sus resoluciones, siempre y cuando se encuentren conforme a la ley, es decir, que siempre va a mantener el límite de que todas aquellas decisiones que se adopten a través de la asamblea se encuentren dentro del marco de la ley, ¿no es cierto? No sean decisiones que lleven a un accionar ilícito, y del estatuto, ¿no es cierto?, tanto de la ley como del estatuto, son obligatorias para todos los accionistas, salvo lo dispuesto en el artículo 245, en el cual se regula la posibilidad de ejercer el derecho de receso a aquellos accionistas en los cuales en determinados casos en particular, por ejemplo, cuando hay una modificación esencial del contrato constitutivo y aquellos accionistas que no se encuentran de acuerdo con esa decisión y hayan votado en contra de esa decisión o bien no hayan participado de esa asamblea, tienen la posibilidad de ejercer el derecho de receso y retirarse de la sociedad adquiriendo, ¿no es cierto?, la participación accionaria que tenían. Todo eso conforme el último balance realizado por la sociedad. Y también establece que estas decisiones que tome la asamblea deben ser cumplidas por el directorio. Recordamos que siempre y cuando, ¿no es cierto?, sean conforme a la ley y conforme al estatuto. Eso es importante remarcar. La clasificación. De acuerdo a la clasificación de la ley, que es la clasificación que la cátedra toma, por ahí en algunos artículos doctrinarios existen varias clasificaciones respecto a la asamblea, pero la cátedra asume, ¿no es cierto?, la clasificación legal, la que se encuentra regulada en la ley, la que se encuentra escrita en la ley. Decimos que podemos clasificarlas en asamblea ordinaria y asamblea extraordinaria. La diferencia que va a haber entre una asamblea ordinaria y extraordinaria es respecto a los temas que van a tratar cada una de las asambleas, ¿no es cierto? Porque se encuentra diferenciada respecto a los temas a tratar y se encuentra regulado en cada uno de los artículos cuál es la competencia de cada una de las asambleas para la toma de las decisiones. Y esto hace a la validez de la decisión que se vaya a tomar en la asamblea. En el artículo 234 se encuentra regulada la asamblea ordinaria y establece que es competencia de la asamblea ordinaria resolver cuestiones relacionadas a la gestión social y hace una enumeración que no es taxativa, ¿no es cierto?, de cuáles son los temas que ha de decidir la asamblea ordinaria. Y pues son la aprobación de los balances, el aumento de capital hasta el quíntuplo. Si supera el quíntuplo ya es competencia de la asamblea extraordinaria. También la designación de los directores, de los síndicos, la remoción de los mismos, la acción de responsabilidad de los directores, son todas cuestiones que hacen a la gestión de la sociedad y por tanto son de competencia de la asamblea ordinaria. Vamos a ver que tanto la asamblea ordinaria y la extraordinaria no solo se diferencian por la competencia de los temas a los que se encuentra circunscrita y deben tratar, sino también que va a haber una diferencia en cuanto al quórum que requieren para poder sesionar válidamente y también a las mayorías que se les va a requerir para poder aprobar las decisiones que se adopten en esa asamblea. La asamblea extraordinaria, por defecto, establece que son de competencia de la asamblea extraordinaria todos aquellos asuntos que no sean de la asamblea ordinaria y sobre todo son aquellas cuestiones que hacen a la modificación del estatuto, como por ejemplo una escisión, una fusión, una transformación, todas aquellas cuestiones que nosotros vimos al ver
la reorganización societaria, ¿no es cierto?, que había una modificación del contrato constitutivo, en la cual puede ser una transformación, fusión, escisión, también la emisión de debentures, las obligaciones negociables, también el aumento del capital superior al quíntuplo, son todas cuestiones que van a ser tratadas y materia o competencia de la Asamblea Extraordinaria. También tenemos una asamblea que se encuentra regulada, ¿no es cierto?, también en el artículo 237, que es denominada asamblea unánime. Si bien en este caso la diferencia que hace respecto de las otras asambleas no es en cuanto a la materia o la competencia de los temas a tratar, sino que tiene que ver con la manera en la cual es convocada esta asamblea. Vamos a ver que para la asamblea ordinaria y extraordinaria, la ley regula la forma y la metodología mediante la cual tiene que ser convocada y la publicidad que requiere esa convocatoria a los efectos de que esas decisiones que se adopten en la asamblea sean válidas. En el caso de la asamblea unánime, puede suplirse la convocatoria, la publicidad, la publicación de la convocatoria. Algunos autores dicen que tanto se puede suplir tanto la publicidad como la convocatoria, y hay parte de la doctrina que dice que se encuadran ambas, atento que esto es una asamblea autoconvocada. ¿Cuál es la característica que tiene que tener la asamblea unánime a los efectos de que la decisión que se adopte en ella sea válida? Requiere la participación de los accionistas que representen la totalidad del capital social, es decir, que tiene que haber unanimidad en cuanto al quórum. Y también las decisiones que se adopten en esa asamblea tienen que ser por unanimidad, es decir, que no puede haber ni una sola disidencia, porque en el caso de que hubiera una disidencia, esto ya no hace a la validez de la asamblea unánime. Debería haber habido, para que pueda, para que sea válida esa asamblea, no estaríamos en presencia de una asamblea unánime, sino que tendríamos que haber sido convocado, publicitada esa convocatoria y reunir los requisitos, ya sea una asamblea ordinaria o una asamblea extraordinaria. En el caso de la convocatoria, habíamos dicho que la ley requiere, ¿no es cierto?, de ciertos requisitos de forma que hacen a la validez de la convocatoria para las asambleas. En el caso de la convocatoria, en el artículo 236, establece que tratándose de un órgano no permanente, habíamos dicho que no es permanente, como así vamos a ver que es un órgano permanente el directorio. En este caso es un órgano no permanente que requiere ser convocado, es decir, que requiere del llamado para poder sesionar, para poder decidir respecto de ciertos temas que hacen a la gestión de la sociedad. ¿Quiénes son los legitimados para poder convocar? La competencia originaria se encuentra a cargo del directorio, pero también puede hacer la sindicatura en aquellos casos en los cuales se encuentra específicamente previsto por la ley, o de manera supletoria, cuando no lo haga el directorio, podrá llamar a la asamblea ordinaria, y en los casos en que la sindicatura juzgue necesario, puede llamar a una asamblea extraordinaria. Si bien esto último no surge del artículo 236, sí surge cuando habla de las funciones de la sindicatura en el artículo 294, inciso 7. También puede convocar el Consejo de Vigilancia. Esto tampoco se encuentra descrito en el artículo 236, pero sí surge de las funciones del Consejo de Vigilancia en el artículo 281, inciso B. También puede ser por solicitud de los accionistas, que deben representar por lo menos el 5% del capital social. Por estatuto se puede requerir un porcentaje menor, pero no se puede requerir no se puede modificar que ese porcentaje sea mayor. Es decir, que no se puede requerir que los accionistas que representan el mayor del 7% del capital sea necesario para solicitar una asamblea. En este caso, la ley establece por lo menos el 5%, pudiendo pedir exigir un número menor. Esto es a los efectos de proteger las minorías en la sociedad anónima. Nosotros estamos en presencia. ¿Sí? Pensé que tenía una pregunta.
En este caso, el grupo de accionistas que representen por lo menos el 5% del capital, o puede ser que sea solo un accionista que represente el 5% del capital que requiera, ¿no es cierto?, eh, esta asamblea, debe indicar cuáles son los temas a tratar en esa asamblea a la cual se está convocando, y el directorio del síndico tiene 40 días para convocar, tiene un plazo máximo de 40 días. Si no lo hace, se puede solicitar que de forma judicial se haga la convocatoria, o bien a través del órgano de contralor, que puede ser, por ejemplo, el registro. La asamblea autoconvocada es la asamblea unánime que habíamos visto hace un ratito. ¿Cuál es la forma de la convocatoria? Se encuentra regulada en el artículo 237 y establece que se convoca a través de la publicación de edictos. Así lo establece la ley, es la manera en la cual esta convocatoria va a ser publicitada, salvo en el caso de las sociedades que se encuentran incorporadas en el artículo 299, que ya lo habíamos visto en otras clases, que son aquellas sociedades cuyo capital supera, en este momento no recuerdo cuál es el monto porque eso se va modificando, creo que son 50 millones. La verdad es que no recuerdo exactamente el monto, pero que superan ese monto son aquellas incluidas en el artículo 299, y aquellas, además de la publicación de dictos, necesitan la publicación en un diario de gran circulación del lugar donde se encuentra inscripta la sociedad. Dentro de los requisitos de esa convocatoria, y esto es importantísimo porque hacen a la validez de la decisión que se adopte en la asamblea, es el carácter de la asamblea, si es ordinaria o extraordinaria, la fecha y hora en la que se realizará, el lugar en donde se va a realizar y el orden del día. El orden del día es importante porque es el que establece cuáles son los temas que se van a tratar en esa asamblea. Ningún tema que no se encuentre en el orden del día pueden ser tratados en esa asamblea porque hace a la validez de la misma. Es decir, que no puedo establecer dentro del orden del día, decir, bueno, si no estaba en el orden del día la aprobación del balance, ya que estamos acá, aprobemos el balance. No, tiene que haber estado dentro del orden, salvo que sea una asamblea unánime, tiene que estar dentro del orden del día para poder ser tratada, y esto hace a la validez de la decisión que se adopte. También debe estar establecida si es la primera o la segunda convocatoria. Vamos a ver que vamos a ver que la ley prevé, ¿no es cierto?, una primera y una segunda convocatoria con un tiempo espaciado, sin perjuicio de lo cual, en el contrato se puede establecer de que se pueden hacer de manera simultánea tanto la primera y la segunda convocatoria, siempre que haya un intervalo no inferior a 1 hora entre la primera y la segunda. Y generalmente, cuando esto está dispuesto así, en la publicación ya se publica, ¿no es cierto?, tanto la primera y la segunda convocatoria para realizar ese día la asamblea. Y los recaudos exigidos por el estatuto para la concurrencia de los accionistas, que ahora vamos a ver que tienen también obligaciones los accionistas de cumplir previo a la asamblea para poder participar de la misma. La publicidad de la convocatoria es por edictos. La primera convocatoria debe ser por 5 días en el boletín oficial, lo que habíamos dicho, la sociedad incluida en el 299, además en un diario de circulación general. La segunda convocatoria por 3 días, ¿no es cierto?, en el boletín oficial, y se puede establecer, si está previsto por contrato, en el contrato o en el estatuto, que haya una convocatoria simultánea, que debe serlo con un intervalo no inferior a 1 hora entre cada una de las asambleas. Habíamos dicho que los accionistas también tienen obligaciones, ¿no es cierto?, que cumplir previa a la asamblea para poder acreditar su condición de accionista y poder participar de la asamblea. Esto se encuentra regulado en el artículo 238. Sin perjuicio de lo cual, cuando ustedes vieron las características de la sociedad anónima y cuando vieron respecto a cómo está conformado el capital, habrán estudiado que en un decreto, ya hace unos años, siendo ministro de Economía Cavallo, sacó una resolución en la cual establece que las acciones deben ser nominativas, no endosables, quitándole de alguna manera esta anonimato que tenían las acciones, que podían ser, por ejemplo, al portador, y que justificaban la regulación de la sociedad,
del artículo 238, en la cual establecía el depósito de las acciones previas para la presencia de los accionistas en las asambleas. En este caso, al ser acciones nominativas, lo que deben hacer, y cuyo registro se encuentra llevado por la propia sociedad, quedan exceptuados de depositar las acciones nosotras previas o las constancias previas, pero sí deben comunicar, deben realizar una comunicación 3 días previos a la asamblea para que se los inscriba en el libro de asistencia dentro de ese término para poder participar de esa asamblea. En el caso de los directores, síndicos y gerentes, estos tienen el derecho y la obligación, esos se encuentran obligados de asistir a las asambleas y pueden asistir con voz. Y solo tienen voto en aquellos casos en los que sean también accionistas, porque ustedes saben que tanto los directores, síndicos y gerentes no necesariamente tienen que ser accionistas, pero sí pueden serlo. Y en el caso de que así lo sean, tienen los votos como cualquier accionista, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de que no fueran accionistas, solamente tendrán voz, y en el caso de que fueran accionistas, también tienen derecho a voto, siempre y cuando no se encuentre dentro de la inhabilitación para votar, como por ejemplo en el caso de los directores, síndicos, el Consejo de Vigilancia y los gerentes generales, no pueden votar en las decisiones vinculadas a la aprobación de los actos de su propia gestión, ¿no es cierto? Porque eso existe ahí un conflicto de intereses. Y tampoco lo pueden hacer en las resoluciones atinentes a su responsabilidad o en aquellos casos de remoción con causa. La presidencia de las asambleas se encuentra regulada en el artículo 242. Yo lo que les recomiendo con esto es que vayan haciendo el seguimiento con la ley, más allá del PowerPoint, lo más importante es que ustedes esto lo lean de la ley. La presidencia de la asamblea es el presidente del directorio o su reemplazante, en caso de que así existiera, salvo disposición contraria en el contrato constitutivo, que se puede establecer que otro sujeto fuese el que presida las asambleas. En su efecto, será designado por la asamblea, y en el caso de las asambleas convocadas judicialmente, recuerdan que en el caso de que los accionistas se convoquen a una audiencia, ni el síndico ni el directorio realice esa convocatoria, se puede hacer de manera judicial, y en ese caso, ¿no es cierto?, en la resolución en la cual se convoca judicialmente se designará quién va a presidir esa asamblea. El quórum. El quórum es el número mínimo de acciones con derecho a voto, que según lo establece la ley o el estatuto, porque ahora vamos a ver que se puede modificar en el estatuto, dependiendo del tipo de asamblea, puede ser superior, nunca puede ser inferior, que deben reunir el o los accionistas concurrentes frente a una convocatoria de asamblea para permitir la válida constitución de la misma. Es decir, que es la cantidad de acciones que deben estar presentes para poder sesionar válidamente, más allá de las mayorías que después se exija para adoptar la decisión que se esté por tratar en esa asamblea. ¿Se entiende? Porque esto es importante. ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Bueno, perfecto. No entran en el cómputo las acciones de morosos. ¿Cuáles son las acciones que pueden encontrarse en mora? Por ejemplo, aquellas que falta integrar, que se encuentren en mora al momento de que deben integrar el capital, ¿no es cierto? Respecto de las acciones que se encuentran en mora, porque pues yo puedo ser un accionista que tengo parte de las acciones en mora, y otra parte de las acciones que no se encuentran en mora solamente se computarán aquellas que no están en mora. Sí se computan las acciones de los directores y síndicos, aunque no puedan votar por interés contrario. Pero a los efectos del quórum, a los efectos de poder sesionar válidamente, sí van a computar las acciones. Bueno, acá, esto me molesta. Bueno, en la primera convocatoria, no sé qué toqué. ¿Se ve bien? Porque no sé qué toqué. Ahí está. Bueno, en la asamblea ordinaria habíamos dicho que puede ser primera y segunda convocatoria. Para ello requiere un quórum diferente.
En la primera convocatoria requiere la mayoría de las acciones con derecho a voto y en la segunda convocatoria cualquiera de las acciones presentes. Es decir, que para una primera convocatoria de una asamblea ordinaria va a requerir que se encuentren presentes la mayoría de las acciones con derecho a voto que deban estar presentes para poder sesionar. Y en una segunda convocatoria, fracasada la primera convocatoria, no reunido el quórum necesario para poder sesionar, se abre la segunda convocatoria. Recuerden que esto tiene que haber estado publicitado, ¿no es cierto? Y que puede hacerse de forma simultánea si está en el contrato constitutivo, si no, debe volver a publicarse lo edicto llamando a esta segunda convocatoria. Es para el quórum, para establecer el quórum, es cualquiera de las acciones presentes. Es decir, hacia haya dos accionistas o tres accionistas con derecho a voto, se va a sesionar de todas formas. Y esto tiene que ver porque en las asambleas ordinarias los temas a tratar son los temas de gestión de la sociedad. Y como habíamos hablado al principio, nosotros estamos en presencia de una sociedad de capital en la cual tiene atomización de capital, la idea de la gran empresa, ¿no es cierto? Y se ve al accionista muchas veces como un accionista inversor que no se encuentra interesado por ahí en la gestión de la sociedad, más que cobrar sus dividendos, ¿no es cierto? Entonces, para que esto no entorpezca el funcionamiento de la sociedad y la voluntad social que se establece a través de este órgano de gobierno, establece que en la segunda convocatoria será el quórum, se hará cualquiera sea de las acciones que se encuentren presentes. En el caso de la asamblea extraordinaria ya tenemos un quórum que es agravado y que no puede modificarse, ya que en la primera convocatoria requiere el 60% de las acciones con derecho a voto y en una segunda convocatoria el 30% de las acciones con derecho a voto. Y esto tiene que ver ya que la competencia de los temas a tratar de la asamblea extraordinaria son aquellos temas en los cuales se encuentra involucrado, ¿no es cierto?, una modificación del contrato constitutivo, del estatuto. En cuanto a las mayorías, habíamos dicho que tanto para sesionar nosotros requerimos de un quórum, que es la cantidad de acciones que tienen que estar presentes para poder sesionar, y también para adoptar las decisiones requiere de una mayoría específica en cada una de las asambleas, tanto ordinaria como extraordinaria. Las mayorías es el número de votos en el sentido coincidente, es decir, que tienen que estar en el mismo sentido respecto de una determinada cuestión sometida a consideración de la Asamblea, exigidos por la ley o el estatuto, para que pueda convertir el resultado de dicha votación en una resolución a la cual se le otorga el carácter de la expresión propia y absoluta de la Asamblea, conformando la voluntad de la sociedad. Es decir, que a los efectos de poder adoptar una decisión válida a través de la Asamblea, no solo requiere un quórum para poder sesionar, sino que esa decisión tiene que estar adoptada por la mayoría necesaria para poder para que esa decisión sea una decisión válida. En el caso de la asamblea ordinaria requiere la mayoría absoluta de los votos presentes, y acá hago hincapié en que es de los votos presentes. Si ya tenemos el quórum, acá necesitamos mayoría absoluta de los votos que se encuentran presentes en esa asamblea ordinaria. En el caso de la asamblea extraordinaria, también requiere la mayoría absoluta de los votos presentes. Y hago hincapié acá porque en el caso de los supuestos especiales que se encuentran regulados en el artículo 44, último párrafo, que son de las sociedades, de las asambleas extraordinarias, que son supuestos especiales en los casos se encuentran incluidos los casos de reorganización societaria como fusión, escisión, transformación, que hay un cambio sustancial en el contrato constitutivo, requiere la mayoría de las acciones con derecho a votos sin contabilizar la pluralidad de votos. Habíamos visto cuando veíamos el capital cómo se encuentra conformado el capital, que puede haber distintas clases de acciones y hay acciones que tienen más de un voto, ¿no es cierto? En este caso no se contabiliza esa pluralidad de votos por acción, sino que cada acción tendrá un solo voto, tanto de los presentes como de los ausentes. Esto es importante porque en este caso se establece el total del capital respecto del total del capital y no solo, ¿no es cierto?, respecto de los sujetos que se hayan presentado independientemente del quórum para poder adoptar esa decisión. En el caso de la ordinaria y la extraordinaria, que habíamos dicho, la mayoría absoluta de los votos presentes, tanto en la primera y en la segunda convocatoria, y tanto en esos casos el estatuto puede exigir una mayoría más severa, pero nunca
puede establecer una mayoría menor a la establecida por la ley. El orden del día. Esto habíamos dicho que es importante en el momento de establecer, en el momento de la convocatoria y en la publicidad de la misma, tiene que estar consignado cuál es el orden del día. Único contenido respecto al cual la Asamblea puede tomar las resoluciones válidas, es decir, todos aquellos temas que hayan sido consignados como orden del día van a ser los únicos temas sobre los cuales va a poder sesionar o tratar esa Asamblea. Fuera del orden del día, todos aquellos temas que hayan sido tratados y que no se hayan incluido en el orden del día son sujetos de nulidad, es decir, es nula esa decisión que se hubiera adoptado eh, para aquellas cuestiones que no hayan sido incluidas en el orden del día. Esto tiene sus excepciones, habíamos dicho, salvo que se trate de una asamblea unánime, es decir, que se encuentre la totalidad del capital y que esa decisión fuera adoptada de manera unánime, es decir, sin disidencias. También puede ser la persona para suscribir el acto, es decir, que en el orden del día no se hubiera consignado quién es la persona que va a suscribir ese acta que se elabora con posterioridad a la asamblea. Eso se puede decidir en la asamblea. Y otros ejemplos son los casos de remoción y ejercicio de una acción de responsabilidad contra los directores, cuando esa responsabilidad nazca o surja de los temas que se han de tratar o de aquellas cuestiones que se han de tratar en esa asamblea. Por ejemplo, la decisión de la aprobación del balance surge una irregularidad, un hecho ilícito que se haya cometido en la confección de ese balance y que se impute una responsabilidad directa a los directores ejerciendo una acción de responsabilidad contra los mismos que pueden surgir en ese mismo acto. La Asamblea puede pasar a un cuarto intermedio, establece el artículo 247 por única vez, a fin de continuar dentro de los 30 días siguientes. Solamente podrán participar aquellos que hayan cumplido con los requisitos, ¿no es cierto?, establecidos en el artículo 38, que es la notificación anterior de 3 días antes de la asamblea que tienen que realizar los accionistas para poder participar de esa asamblea. No es una nueva asamblea, sino que es la misma asamblea. Los accionistas con interés contrario, el artículo 248 lo prescribe, ¿no es cierto?, que el accionista o su representante que en una operación determinada tenga por cuenta propia o ajena un interés contrario al de la sociedad, tiene la obligación de abstenerse de votar de los acuerdos relativos a ella. Y la ley hace una salvedad. Si se contraviniese a esta disposición, los hace responsable los hace responsable por los daños y perjuicios que pudieran ocasionar por esta decisión que fuera adoptada, teniendo en cuenta de que va con un interés contrario al de la sociedad. Siempre y cuando que con su voto, ¿no es cierto?, hubiera dado lugar a la mayoría necesaria para que esa decisión fuera válida. En este sentido, si bien establece que desalienta al socio o al accionista que tiene una obligación con respecto a la sociedad, con el afecto societatis, ¿no es cierto?, que tiene que votar en pos de la sociedad y no en pos de un interés personal, lo que establece es que en este tipo societario en el que habíamos dicho que tenemos accionistas que son generalmente meros inversores y que nos encuentran, que no tienen una participación de la sociedad que fuera significativa para llevar adelante la voluntad social de esta sociedad, en esos casos no lo castiga, es decir, no ha producido un daño determinado y por tanto no lo hace responsable de los daños y perjuicios porque no se ha producido el daño, porque con su voto Profe, no ha llegado a formar la voluntad. Sí, ¿está cambiando el power o no? Porque me parece que quedó trabado. Estaba por preguntar lo mismo. ¿en cuál quedó? Quedó en asamblea ordinaria y extraordinaria. Primera convocatoria y segunda. Ahí quedó. Voy a dejar de compartir y volver a compartir a ver si... Ujú. ¿Ahí se ve bien?
Ahí sí, Eso profe. es de cuarto intermedio y accionista con interés contrario. Bueno, ahí estamos. Entonces, ¿qué es lo del accionista con interés contrario que estábamos hablando? Ahora pasamos a la siguiente filmina, avísenme si queda trabado, que es la impugnación de la decisión asamblearia del artículo 251. ¿Se ve bien? Sí. Bueno, como habíamos dicho, ¿no es cierto?, que las decisiones asamblearias pueden ser sujeto de una impugnación. Esto tiene que ver que puede ser por el contenido de las decisiones, por ejemplo, que una decisión que se hubiera adoptado fuera en contra a la normativa o al estatuto, podría ser sujeto de impugnación. También por las formas de la convocatoria, habíamos dicho la importancia que tiene la manera en la cual debe ser convocada la asamblea y la publicidad de la misma y establecer cuál es el orden del día. Por ejemplo, si no se estableció la decisión que se tomó, no se encontraba dentro del orden del día, puede ser sujeto de impugnación. Y también a la manera en la cual se delibera. ¿Quiénes son los legitimados para poder impugnar esta decisión? Todos aquellos que votaron en contra o que se abstuvieron de votar, los ausentes que acrediten su calidad de accionistas al momento o a la fecha de la asamblea, los directores, los síndicos, el Consejo de Vigilancia, la Autoridad de Contralor y aquellos accionistas que hayan votado favorablemente, pero su voto es anulable a causa del vicio de la voluntad. Por ejemplo, algún accionista que diga que al momento de emitir su voto no se encontraba con discernimiento, no tenía la intención, no tenía la libertad para poder emitir el voto en el sentido en que lo hizo. Y por tanto se encontraba viciada la voluntad al momento de emitir su voto y se encuentra posibilitado de impugnar esa decisión. Ahora vamos a ver que tienen responsabilidad los socios para aquellas decisiones que han sido impugnadas. ¿Contra quién se dirige la acción? Es contra la sociedad. Tiene un plazo de caducidad de 3 meses desde la clausura de la asamblea. El juez que va a entender en esa acción de impugnación respecto a la asamblea es el juez de competencia del domicilio social. Se puede requerir como medida cautelar o como una medida preventiva la suspensión de la ejecución de las decisiones asamblearias, como por ejemplo puede ser que se haya decidido la venta de un inmueble y que a través del ejercicio de esta acción de impugnación de esa asamblea, por la razón que fuera, ya sea por una irregularidad en la convocatoria o porque haya sido realizada contra lo reglado en el estatuto, ¿no es cierto?, se puede suspender la ejecución de esa decisión siempre y cuando se encuentren los presupuestos necesarios de toda medida cautelar, que es la verosimilitud en el derecho, peligro en la demora, una contracautela, ya que se le requiere a la persona que va a solicitar, ¿no es cierto?, una caución a los efectos de salvaguardar ya que esta medida puede llegar a generar un daño a la sociedad y en el caso de que ese pedido hubiera sido sin derecho, tendrá que responder por los daños y perjuicios que ocasiona por este pedido, esta medida cautelar que se solicita, y también también requiere, ¿no es cierto?, conforme a la ley de sociedades, que no exista un perjuicio para los terceros. Y acá es lo que le decía, la cuestión de la responsabilidad de los accionistas. El artículo 254 establece que los accionistas que votaron favorablemente las resoluciones que se declaren nulas responden ilimitada y solidariamente de las consecuencias de las mismas sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponde a los directores, síndicos e integrantes del Consejo de Vigilancia. Este acuerdo que se encuentra impugnado puede, sin perjuicio de la acción que se realice en impugnación, puede ser revocado por una asamblea posterior, por una reunión posterior que se realice, que se dé marcha atrás con la decisión adoptada en esa asamblea. Esta resolución que se establece por una asamblea siguiente, ¿no es cierto?, surte efecto desde entonces y por tanto no procede, en el caso de que no se hubiera iniciado todavía esa acción de impugnación, no va a proceder, y en caso de que hubiera ya una en marcha, suspende, ¿no es cierto?, la continuación de ese proceso de impugnación. Pero
no quita, es decir, que subsiste la responsabilidad por los efectos producidos o que fueran consecuencia directa de esa decisión de la cual se está haciendo una marcha atrás. Pasamos al siguiente órgano, el directorio. Habíamos dicho que en esta sociedad nosotros tenemos diferenciado todos los órganos. Recién hablamos de la asamblea de accionistas, que es el órgano de gobierno. Ahora vamos a hablar del directorio y de la representación de la sociedad, que se encuentra en cabeza del presidente del directorio. En el caso del directorio es un órgano necesario, es típico de esta sociedad, de este tipo societario, y es permanente, a diferencia de lo que veíamos con la sociedad, con el órgano de gobierno de la sociedad. Y es colegiado, y esto vamos a ver que tiene una implicancia respecto de la responsabilidad que asume el directorio. Es el órgano de administración de la sociedad, ¿no es cierto? Y la representación se encuentra en cabeza del presidente del directorio. Recuerdan que la representación hace a la vinculación de la sociedad frente a los terceros. ¿Recuerdan el artículo 58? ¿No? ¿Alguien se lo acuerda? Los representantes de la sociedad obligan a la sociedad por todos los actos que no fueran notoriamente extraños a la sociedad, al objeto social. Pero están callados. Ay. Seguimos. ¿Cómo se compone el directorio? El directorio puede ser unipersonal o pluripersonal. En el caso de que fuera pluripersonal, en el caso de las sociedades incluidas en el artículo 299, requiere que sea una composición plural y que tiene que tener por lo menos 3 directores. ¿Quién los designa? Se designa por asamblea o el Consejo de Vigilancia. También la ley establece un procedimiento que se encuentra regulado en el artículo 263, que es a través del voto acumulativo, en el cual está establecido al efecto de poder brindar a las minorías en las sociedades, ¿no es cierto?, la posibilidad de poder tener una representación en el órgano de administración, en el directorio de la sociedad. Es decir, es un medio excepcional de concentración de votos para permitir a una minoría que tenga una representación en el órgano de administración de la sociedad, permitiéndole cubrir una vacante de 1/3 de la sociedad, del directorio. También existe la posibilidad de que tiene que estar establecido en el contrato constitutivo, en el estatuto, tiene que estar previsto la posibilidad de que en el caso de que en una sociedad que tenga diversas clases de acciones, la posibilidad de que se elija por clase, ¿no es cierto? Que cada clase elija uno o más directores y a cuyo efecto debe estar reglamentado en el contrato constitutivo. La remoción de estos directores que fueran elegidos por clase, ¿no es cierto?, también pueden ser removidos por la misma clase, deben ser removidos, por cada clase deberá remover al director que haya elegido, salvo que se encuentre configurado los supuestos del artículo 64, que es decir, que el director se encuentre incluido en una de las prohibiciones o incompatibilidades que la ley establece para ser director, o bien se debe ejercer una acción de responsabilidad que se encuentra regulada en el artículo 76. En esos casos, no solo la clase lo puede remover, sino cualquiera de las acciones. En el caso de los directores, ahora vamos a ver que tienen un periodo de tiempo máximo que pueden ser en el ejercicio de su función, que no puede ser superior a 3 ejercicios, 5 si son elegidos por el Consejo de Vigilancia, pero pueden ser reelegidos indefinidamente, es decir, que lo puede designar por 3 años, pero después puede ser reelegido por otros 3 periodos más. En el caso de eso se establece en el contrato constitutivo, si nada se establece, se entiende que es por el periodo máximo, que son de 3 años, o 5 en el caso de que fuera elegido por el Consejo de Vigilancia. Es revocable exclusivamente por la Asamblea, su revocación de la designación es exclusivamente competencia de la Asamblea, inclusive si es elegido por el Consejo de Vigilancia. El estatuto no puede suprimir ni restringir la revocabilidad del cargo del director.
Se le exige una garantía, está establecido en el artículo 256, que es una garantía de carácter monetaria, claramente, que debe prestar por todos los daños y perjuicios que pueda sufrir la sociedad por esa actuación. Hay muchas aseguradoras que se encargan de brindar, ¿no es cierto?, esa garantía. Domicilio. Por lo menos la mayoría absoluta de los directores, esto en el caso, ¿no es cierto?, un directorio plural, por lo menos la mayoría absoluta debe tener domicilio real en Argentina, es decir, deben vivir en Argentina. Y todos, aquellos, los que viven en Argentina y los que puedan vivir en el exterior, deben constituir un domicilio especial en la República a los efectos de las notificaciones que puedan surgir de las funciones realizadas en su carácter de director. ¿Quiénes pueden ser directores pueden ser tanto accionistas como no accionistas. Habíamos dicho que pueden ser terceros. No necesariamente tienen que ser accionistas de la sociedad. La duración lo establece el estatuto, habíamos mencionado eso. Si no dice nada el estatuto, tiene un plazo máximo de 3 ejercicios, 5 ejercicios cuando lo designa el Consejo de Vigilancia, y permanece en su cargo hasta ser reemplazado. Habíamos dicho que si bien tiene un plazo máximo de 3 ejercicios, puede ser reelegido indefinidamente. La ley regula la posibilidad de la elección o la designación de directores suplentes, y esto es obligatorio cuando se prescinde de la sindicatura, porque ahora vamos a ver que la sindicatura, si bien es un órgano típico también de la sociedad anónima, en aquellas sociedades que no están incluidas en el 299 pueden prescindir de la misma. El director puede renunciar, esto debe hacerlo ante el directorio, que debe aceptarla en la primera reunión con posterioridad a la renuncia presentada por parte del directorio, salvo que esta renuncia fuese dolosa, intempestiva, ¿no es cierto?, y afecta el funcionamiento regular del órgano, lo cual también conlleva una responsabilidad para este directorio, que ejerce, ¿no es cierto?, el derecho de poder renunciar. El funcionamiento, el estatuto debe reglamentar la constitución y funcionamiento del directorio, pero el quórum establece un piso, ¿no es cierto?, que no puede ser inferior a la mayoría absoluta de sus integrantes. Es un cargo remunerado, ¿no es cierto?, y esa remuneración puede ser establecida por 3 modos. Puede ser establecida en el estatuto, cuál es el porcentaje o el monto, ¿no es cierto?, correspondiente a la remuneración de los directores. La remuneración también puede ser fijada por el Consejo de Vigilancia cuando estos fueron cuando fue elegidos por el mismo, o puede ser fijada por una asamblea ordinaria. Es decir, es competencia de la asamblea ordinaria. Pero la ley establece un techo, ¿no es cierto?, sobre el cual podrá establecerse la remuneración de los directores. No puede exceder el 25% de las ganancias del ejercicio, y este 25% se disminuye, es decir, el 25% es el máximo, y este porcentaje se disminuye al 5% cuando no se distribuyan dividendos a los accionistas. En esos casos se tiene que, el máximo que se puede cobrar es el 5%. Solamente la ley establece como excepción, pueden exceder esos límites que están establecidos por el ejercicio de comisiones especiales o funciones técnico-administrativas que en particular se tengan que realizar por una cuestión en particular o un momento determinado, pero deben estar expresamente autorizados por la Asamblea. La ley establece también cuáles son, en el artículo 64, cuáles son las prohibiciones e incompatibilidades para poder ser director. No pueden ser directores ni gerentes quienes no pueden ejercer el comercio, es decir, por ejemplo, los menores o los incapaces. Los fallidos por quiebra culpable, esto ha quedado en desuso porque ya no está la quiebra culpable en la ley 24.552, ¿sí? Y los condenados por accesoria e inhabilitación a ejercer cargos públicos, los condenados por hurto, robo o defraudación, cohecho, emisión de cheques sin fondo, delitos contra la fe pública, los condenados por los delitos cometidos en la Constitución, funcionamiento y liquidación de sociedades, en todos los casos hasta después de 10 años de cumplida la condena.
Los funcionarios de la administración pública cuyo desempeño se relacione con el objeto de la sociedad hasta 2 años después del cese de sus funciones en el cargo público. Remoción del inhabilitado. Profe, entonces del artículo 264, el inciso 2 ya no se toma en cuenta, ya no está No se tiene activo. en cuenta lo de la quiebra culpable o fraudulenta hasta los 10 años después de su rehabilitación porque ha quedado en desuso porque ya no está la quiebra culpable y aparte de que se ha modificado el año de la rehabilitación respecto del fallido. A partir de la reforma de la ley de concursos y quiebras, la rehabilitación procede a partir del año de la sentencia de quiebra. Por tanto, ha quedado modificado, ¿no es cierto?, ese inciso. Ok. En el caso del artículo 256 establece la remoción del inhabilitado. El directorio, o en su defecto el síndico, por propia iniciativa o pedido fundado de cualquier accionista, debe convocar a la asamblea ordinaria para la remoción del director o gerente incluido en alguna de las prohibiciones o incompatibilidades que vimos del artículo 264. Se debe celebrar dentro de los 40 días de solicitada y denegada ese pedido de remoción. Cualquier accionista, director o síndico puede requerirla de manera judicial, es decir, hacer una presentación a los efectos de solicitar la remoción de ese director que se encuentra incluido en alguno de los presupuestos establecidos en el artículo 64. La ley establece que el cargo de director es personal e indelegable. Esto es importantísimo, porque hace a la responsabilidad del director. Los directores no pueden votar por correspondencia, sí pueden, en caso de ausencia, autorizar a otro director a hacerlo en su nombre, si es que existe el quórum para poder sesionar, puede otro director votar en nombre suyo, pero su responsabilidad siempre va a ser la de los directores presentes. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la responsabilidad que tienen los socios de este órgano, que es un órgano colegiado, es personal, ¿no es cierto? Pero van a responder tanto por su acción o por su omisión, es decir, ya sea votando o presentándose, dando el quórum, pero, por ejemplo, abstenerse a votar, pero en esa omisión también está, ¿no es cierto?, la obligación que tiene de controlar y vigilar, ¿no es cierto?, las decisiones que se adopten, porque va a responder solidaria y limitadamente por los daños que se ocasionaron, y ahora vamos a ver más adelante cuando analicemos la responsabilidad que la única manera de exonerarse es haciendo una presentación por escrito y dando aviso al síndico previo a una acción de responsabilidad que se le haga. El comité ejecutivo. El estatuto puede organizar un comité ejecutivo integrado por los directores que tengan a su cargo únicamente la gestión de negocios ordinarios, es decir, que se puede establecer este comité ejecutivo. El directorio debe vigilar la actuación de este comité ejecutivo y ejerce además las atribuciones legales y estatutarias que le correspondan. Como habíamos dicho, ¿no es cierto?, la función de director es personal e indelegable. Esta organización o esta constitución de este comité ejecutivo no modifica las obligaciones y responsabilidades de los directores que continúan respondiendo por las decisiones que se adoptan. También se pueden designar gerentes, generales o especiales, sean directores o no, revocables libremente, y quienes pueden delegar funciones ejecutivas de administración. Si bien habíamos dicho que no es delegable, acá lo que habla es de delegar ciertas funciones, pero van a continuar respondiendo, ¿no es cierto? No se modifica la responsabilidad que tienen los directores. Y de hecho a los gerentes se le aplica la misma responsabilidad, con la misma extensión de la responsabilidad de los directores. Prohibición para contratar en la sociedad. En el artículo 71 establece que el director puede celebrar con la sociedad contratos que sean de la actividad que opere siempre y cuando conciernen a las condiciones de mercado. La ley establece que el director no tiene que estar ni en ventaja ni en desventaja de los terceros, respecto a los terceros que quieran contratar con la sociedad. Es decir, que siempre y cuando se encuentren dadas las condiciones conforme a mercado, ¿no es cierto?, que no haya un daño para la sociedad, en ese caso no existe inconveniente de que el director pueda celebrar contratos con la sociedad.
Los contratos que no reúnan estos requisitos pueden celebrarse previa aprobación del directorio o conformidad a la sindicatura si no existiese el quórum respecto del directorio, por ejemplo, que sea el único, haya un solo director, y de estas operaciones se debe dar cuenta a la asamblea, es decir, que el órgano de gobierno debe tomar conocimiento de que no cumple con las condiciones de mercado. Si desaprobasen los contratos celebrados, es decir, supongamos que la asamblea no aprobase esos contratos que debiera realizado, tanto el director o la sindicatura en su caso, en caso que hubiera tenido la aprobación de la sindicatura, son responsables solidariamente por los daños y perjuicios que se le hubiera ocasionado a la sociedad. Los contratos celebrados en violación a lo dispuesto en el párrafo segundo y que no fueron ratificados por la Asamblea, es decir, que no tengan esa aprobación por parte de la Asamblea, son nulos, sin perjuicio de la responsabilidad que vaya a tener tanto el síndico como el director. Síndico si hubiera participado, ¿no? Cuando el director tuviese un interés contrario al de la sociedad, debe hacerlo saber al directorio y al síndico y abstenerse de intervenir en la deliberación, so pena de incurrir en la responsabilidad del artículo 59, que ya lo habíamos visto en la parte general, que dice que los administradores y representantes de la sociedad deben actuar con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocio, bajo pena de responder de manera solidaria y limitadamente por los daños que se ocasionaron. El director no puede participar por cuenta propia o de tercero en actividades en competencia con la sociedad, salvo, ¿no es cierto?, que se encuentre expresamente autorizado por la Asamblea, so pena también de incurrir en la responsabilidad solidaria y limitada que establece el artículo 59. Acá hablábamos del régimen de responsabilidad, que es importante. Profe, disculpe, ¿por qué dice so pena en el artículo 273? So pena de incurrir en la responsabilidad del artículo 59. Sería bajo pena de incurrir en la responsabilidad. ¿Eso me preguntabas? Sí, ¿por qué le ponen so pena? Esa era mi pregunta. Es una terminología que se utiliza nada más en la ley, pero es bajo pena, ¿no es cierto?, de incurrir en la responsabilidad del artículo 59. Ah, ok, gracias. El régimen de responsabilidad del artículo 74. Ya habíamos dicho que le es aplicable el artículo 59 de la ley, en el cual los directores y los administradores deben obrar con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios bajo pena, ¿no es cierto?, de responder de manera solidaria y limitada. También las causales establecen en el artículo 62, que eso la doctrina establece en el artículo 59, ¿no es cierto?, que estamos frente a un estándar jurídico de actuación que debe realizar el administrador y que se determinará dependiendo del caso particular y de las circunstancias en las cuales se encontraba el administrador en el momento y las herramientas que tenía en ese momento al momento de la decisión adoptada. Pero también el artículo 274 establece que son causales de la responsabilidad, ¿no es cierto?, de estos directores, el mal desempeño en sus funciones, según bajo el criterio del artículo 59, también por violación a la ley, el estatuto o reglamento, dolo, abuso de sus facultades o culpa grave. Porque quiero que leamos bien ese artículo, que es de los más importantes. Los directores responden ilimitada y solidariamente a sus sociedades, los accionistas y los terceros por el mal desempeño en su cargo según el criterio del artículo 59, así como por violación a la ley, estatuto o reglamento y por cualquier otro daño producido por dolo, abuso de sus facultades o culpa grave. La ley establece que sin perjuicio nosotros estamos ante un órgano colegiado, ¿no es cierto? En el caso de que estuviésemos hablando de una organización plural, va a responder el órgano en su totalidad, los directores en su totalidad, ¿no es cierto? La ley establece que, sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo anterior, es decir,
las causales por las cuales se determina la responsabilidad del administrador, dice, la imputación de la responsabilidad se hará atendiendo a la actuación individual cuando se hubieran asignado funciones en forma personal de acuerdo con lo establecido en el estatuto, reglamento o decisión asamblearia. Por ejemplo, que se hubieran determinado que tenemos un director de carácter administrativo que realiza funciones determinadas y que en función de eso se haya producido se haya adoptado una decisión en violación a la ley. Pero para que esa decisión de la Asamblea y la designación de las personas que van a desempeñar esas funciones determinadas pueda aplicarse, que se le va a imputar esa responsabilidad específica a ese director, tiene que estar inscrito en el Registro Público de Comercio como requisito de aplicación de ese párrafo. Si no, nosotros estamos en presencia de un órgano colegiado y los administradores son responsables, ¿no es cierto?, de este régimen de responsabilidad de manera personal, independientemente de que hayan participado o no de esa decisión que llevó a generar, ¿no es cierto?, esa responsabilidad, el que haya producido el daño que genere esa responsabilidad. Y esto también tiene que ver, ¿no es cierto?, con el castigo a los directores de asiento, aquellos directores que únicamente están dentro de la sociedad el solo efecto de generar un quórum o de generar las mayorías necesarias, porque van a tener una responsabilidad de manera solidaria y limitada por los daños que se pudieran ocasionar por las causales que están determinadas en el artículo 274. La única manera de exonerar, porque ellos responden tanto por su accionar como por su omisión, tienen el deber de control de manera, siempre tienen el deber de control, hayan o no participado de la toma de decisión, así hayan votado en contra. La única manera de exonerarse de esta responsabilidad es habiendo dejado una constancia escrita de la protesta y, esto tiene que ser las dos cosas, constancia escrita de la protesta y dar noticia al síndico antes de que se denuncie su responsabilidad o se ejerza la acción de responsabilidad. Es la única manera que se pueden exonerar de esta responsabilidad solidaria y limitada ante las causales que determinaron en el artículo 274. En el artículo 275 establece la extinción de la responsabilidad, pero ahora vamos a ver que la extinción de la responsabilidad muchas veces puede revertirse, que es con la aprobación de la gestión. Una vez aprobada la gestión del directorio, se extingue la responsabilidad, salvo o también por renuncia expresa o transacción resuelta por la asamblea, es decir, por el órgano de gobierno. La aprobación de la gestión también es por el órgano de gobierno, salvo que estemos en presencia de violación de la ley, estatuto o reglamento, es decir, que la decisión que hubiera sido adoptada por el órgano de administración de la sociedad hubiera sido contrario a la ley, ¿no es cierto?, o que hubiese habido una oposición de por lo menos el 5% del capital, o los casos de liquidación concursal en los cuales los administradores tienen una responsabilidad en estos casos. En el caso, supongamos que hubiera habido una cesación de pagos, que se encontrase en cesación de pagos. Acá hacemos la diferencia de lo que es la exención y la extinción. En el caso de la exención, no se generó la responsabilidad porque el director no consintió ese acto que genera, ¿no es cierto?, la responsabilidad, y por tanto, habiendo objetado ese acto y habiendo dado aviso al síndico en tiempo previo a que se realice la denuncia o previo a que se haga la acción de responsabilidad, esto no le genera la responsabilidad al director. El director no avala esa conducta dañosa, depende de la voluntad propia del director, es decir, depende de él no consentir ese acto dañoso contra la ley o contra el estatuto, y es individual porque solamente atañe a ese director que se haya opuesto a esa decisión y que lo haya manifestado de forma escrita dando aviso al síndico. En el caso de la extinción, sí se ha generado la responsabilidad, pero se deja sin efectos jurídicos por la aprobación por parte de la asamblea. El director sí ha consentido esa conducta, pero con la aprobación de la asamblea se extingue, ¿no es cierto?, esa responsabilidad. Depende de la voluntad de la asamblea de la aprobación o no
o ratificación o no, o transacción o no con respecto a ese acto, y es de carácter orgánico, es decir, que expande a todo el directorio, su conjunto. Cometido el acto, ¿no es cierto?, ese acto dañoso que genera la responsabilidad, se abre la vía de dos acciones. Son dos las acciones posibles. Una acción social, que está a cargo de la sociedad, y una acción individual que se encuentra en cabeza de los accionistas y de los terceros. En el caso de la acción social, el daño que se ha producido respecto al accionar de los directores es para con la sociedad. Y en el caso de la acción individual, el daño producido es de manera individual al accionista o a los terceros que se pudieran ver afectados. ¿Quiénes pueden entablarla entonces? En el caso de la acción social, la sociedad, que es la resolución por la cual se aprueba, ¿no es cierto?, el inicio de la acción social es por asamblea. Los accionistas que se opusieron a la decisión. Cualquier accionista si no lo hace la sociedad dentro de los 3 meses, y si la sociedad está en quiebra, acá uno de los efectos de la declaración de quiebra es la pérdida pérdida de la legitimación procesal por parte del fallido, y queda en cabeza el síndico. Por ello, en el caso de la sociedad, si se encuentra en quiebra, es el síndico legitimado para iniciar la acción social o bien los acreedores. En el caso de la acción social, de la acción de responsabilidad individual, siempre se encuentra en cabeza, independientemente de que se pueda ejercer la acción social, la tienen los accionistas y también los terceros. Y llegamos ya a la última parte, que es la fiscalización privada, que es el órgano de control de la sociedad. En el caso de la fiscalización privada, la ley las sociedades anónimas tienen regulada tanto la posibilidad de constituir un consejo de vigilancia o una sindicatura. Pueden convivir ambos, pueden estar constituidos ambos, o bien pueden elegirse uno u otro, y en los casos de las sociedades que no se encuentran incluidas en el artículo 299, puede prescindirse de ambos. En el caso del Consejo de Vigilancia, las funciones que tienen es de fiscalización de gestión del directorio y además de control de mérito y de gestión. Y en el caso de la sindicatura, ahora vamos a ver que es más técnica porque requiere profesionales que sean profesionales las personas que lo componen, y tiene a su cargo el control de legalidad, y es un órgano de carácter técnico justamente porque está compuesto por profesionales. No así el Consejo de Vigilancia, que ahora vemos que está integrado por accionistas, que pueden o no ser profesionales. El Consejo de Vigilancia puede estar organizado en el estatuto, puede ser compuesto de 3 a 15 accionistas, son elegidos por la asamblea. Cuando el estatuto organice el Consejo de Vigilancia, podrá prescindir de la sindicatura. Esto es lo que yo les decía, que pueden coexistir, ¿no es cierto?, tanto sindicatura como Consejo de Vigilancia, o puede constituirse uno y no el otro. Y en el caso de que la sindicatura, en el caso de que no se constituya la sindicatura, es reemplazada por una auditoría anual contratada por el Consejo de Vigilancia, y su informe sobre los estados contables se somete a la asamblea sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar el Consejo. En el caso de la sindicatura, ¿no es cierto?, es vigilante de la administración societaria, investigador de denuncias formularias. También el Consejo de Vigilancia puede contratar, ¿no es cierto?, comisiones a los efectos de investigar denuncias que se formulen, pero hablamos de que no es un órgano técnico en el caso del Consejo de Vigilancia, sí la sindicatura. Los elige la asamblea, se elige por asamblea ordinaria. Para ser síndico se requiere ser abogado o contador público con título habilitante, o una sociedad de responsabilidad solidaria constituida exclusivamente por estos profesionales, es decir, por abogados o por contadores, o por abogados y contadores, y tener domicilio real en el país. Las sociedades que no están comprendidas en ninguno de los supuestos que se refiere al artículo 299 y aquellas que hagan oferta pública de las obligaciones negociables garantizadas conforme al régimen de la Comisión Nacional de Valores, pueden prescindir de la sindicatura cuando así esté previsto en el estatuto. Es decir, que en el contrato constitutivo se puede establecer
que la sociedad va a prescindir de la sindicatura y en ese caso los socios poseen el derecho de contralor, de control que confiere el artículo 55, que lo vimos cuando estudiamos la parte general, ¿no es cierto? Se encuentra en todas las sociedades, pero si nosotros constituimos la sindicatura, todo debe ser canalizado, ¿no es cierto?, a través de la sindicatura. Prescindiendo de la misma, los socios ejercen ese poder de control que les confiere el artículo 55. Cuando para aumento de capital resulta excedido el monto indicado en la asamblea, que así lo resolviere, debe designar síndico sin que sea necesario la reforma del estatuto. Esto es que en el caso de que haya un aumento de capital y en el cual se supere este monto y esta sociedad quede incluida en el artículo 299, se designa un síndico sin necesidad, ¿no es cierto?, de reformar el estatuto. En el caso de la sindicatura, también tiene inhabilidades e incompatibilidades, que son las mismas inhabilidades e incompatibilidades que tienen para ser directores. Los directores, gerentes o empleados de la misma sociedad, de una controlante o controlada, es decir, no pueden ser síndicos los directores o gerentes de esa sociedad. Cónyuge, también una cuestión de parentesco que tengan con respecto de los administradores y directores de esa sociedad. En el caso de, también existe tiene un plazo, ¿no es cierto?, por el cual pueden ser elegidos para el cargo que no puede exceder de 3 ejercicios, al igual que los directores. No obstante, van a permanecer hasta tanto sean reemplazados y al igual que los directores pueden ser reelegidos indefinidamente. Pueden ser revocados, es decir, que se puede revocar esa designación que tiene la sindicatura y pueden ser también elegidos por clase y también les es aplicable el procedimiento de voto acumulativo que les es aplicable para la elección de los directores. Es una función remunerada, ¿no es cierto? Y si no estuviera determinada en el estatuto, la remuneración va a ser establecida por la asamblea. También, al igual que el cargo de los directores, es indelegable y personal. Y en el artículo 294 establece cuáles son las atribuciones y funciones, que es lo que nosotros estábamos viendo. En cuanto a la responsabilidad, son ilimitadas y solidariamente responsables por el incumplimiento de las obligaciones que le impone la ley, estatuto y reglamento, y su responsabilidad será efectiva por decisión de la asamblea. Lo mismo que estábamos viendo con respecto de los directores. La decisión de asamblea que declara la responsabilidad importa la remoción del síndico. Y esto es importante, que el artículo 297 establece una responsabilidad solidaria con los directores por los hechos u omisiones de estos, ¿no es cierto?, cuando el daño no se hubiera producido si hubieran actuado conformidad a lo establecido por la ley, estatuto, reglamento y las decisiones asamblearias. Esto es porque ellos ejercen un control de legalidad respecto de las acciones de los directores. Y también les son aplicables, ¿no es cierto?, a los síndicos lo dispuesto para los directores en el artículo 71 o 79, que era lo que estábamos viendo hasta ahora. Es decir, que bueno, con esto terminamos, ¿no es cierto?, los órganos de las sociedades anónimas. Entonces decimos que se encuentran diferenciados la totalidad de los órganos. Tenemos el órgano de gobierno a cargo de la asamblea, el órgano de administración a cargo del directorio, el órgano de representación a cargo del presidente del directorio y un órgano de control que se encuentra a cargo de la sindicatura, o bien se puede también configurar la comisión, el Consejo de Vigilancia. Estos dos últimos, ¿no es cierto?, este órgano de control, en el caso de las sociedades que no están incluidas en el artículo 299, se puede prescindir de estos órganos, no así del órgano de administración, del órgano de representación y el órgano de gobierno, que son esenciales para el funcionamiento de la sociedad. No sé si tienen alguna pregunta. Profe. Sí. Yo le consulto, ¿será que puede subir este material al aula? Sí, sí, sí. Por favor, gracias. Sí, sí, vamos a subir al aula. Profe, ¿las clases se graban? Grabé la clase, no estoy pudiendo subir las clases anteriores
Porque en principio me permitía grabar en la nube, pero ahora solamente me permite grabar en la computadora y por el peso, entiendo, de la grabación, no sé por qué no me permite subirla al aula, pero lo vamos a solucionar. Las clases están todas grabadas. ¿Alguna otra pregunta? No, para mí fue una buena clase. Súper. Bueno, gracias. Profesora, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, Cuando estamos hablando de las convocatorias para la asamblea, cuando se hacen una primera y segunda convocatoria, es como, si no mal entiendo, en las segundas convocatorias hay como un quórum menos agravado, o al contrario. dependiendo, sí. Sí. En el caso de las asambleas, tanto ordinarias como extraordinarias, prevén tanto una primera convocatoria como una segunda convocatoria. La diferencia de la primera y la segunda convocatoria justamente es respecto del quórum que se requiere para poder aprobarla, para poder sesionar válidamente. En el caso de la segunda convocatoria siempre es un quórum menor al de la primera convocatoria, pero dependiendo de la asamblea, si sea asamblea ordinaria o asamblea extraordinaria, también va a ser un quórum más agravado, porque por ejemplo en el caso de las asambleas ordinarias, ante el fracaso de la primera convocatoria, el quórum de la segunda es con los que se encuentran presentes, no así en el caso de la asamblea extraordinaria. Le hago una consulta. Y respecto a cómo que se desagrava o se pone más liviano el quórum en la segunda convocatoria, ¿las revisiones de las asambleas son sujetas a una revisión posterior en el caso de disconformidad? Pues supongamos, como se requiere nadie responde a la convocatoria, hay un quórum menos agravado y a los efectos de torcer una dirección de una decisión, porque hay un quórum menos agravado, ¿eso puede estar sujeto a una posterior revisión? A ver si entiendo la pregunta. En el caso de, supongamos, eso era lo que yo les explicaba, que en el caso de la asamblea ordinaria tiene un quórum menos agravado, que es porque a los efectos de poder, que esto no interrumpa con la gestión normal de la sociedad, porque Sí. tenemos por ahí gran cantidad estamos en una sociedad que está, Anónimo. la estructura societaria está pensada para la gran empresa, es decir, Sí. que por ahí nosotros una cantidad de accionistas que son meros inversores y que no les interesa el gobierno de esta sociedad ni el desenvolvimiento de esta sociedad, sino simplemente cobrar sus dividendos. Claro. Entonces, si requiriera una gran cantidad de convocatoria para una segunda convocatoria, en el caso de la asamblea ordinaria, en la cual se trata temas de gestión ordinaria de la sociedad para el desenvolvimiento de la misma, por ahí podría llegar a trabar el funcionamiento de la misma. Por ejemplo, la aprobación de los balances, la designación de directores, la remuneración de los mismos, la remoción de un director. Todas son cuestiones que hacen en la gestión de esta sociedad. Entonces, se podría hacer. Ahora, cuando hay una modificación del contrato constitutivo, o por ejemplo hay un aumento de capital, que generalmente es lo que puede llegar a pasar, que se puede licuar, por ejemplo, la participación accionaria de los socios minoritarios, que haya un aumento de capital superior al quíntuplo, ya estamos en presencia de una asamblea extraordinaria y por tanto el quórum que se requiere es un quórum agravado, ya requiere un quórum superior, no es como en la asamblea ordinaria. Y en el caso, supongamos, en presencia de cuestiones que son, por ejemplo, de reorganización societaria, como por ejemplo la fusión, la escisión, la transformación, en esos casos está establecido, ¿no es cierto?, dentro de los supuestos especiales y ya no se toma en cuenta respecto de los presentes, sino de la totalidad de las acciones. Entiendo. Gracias, profesora. En el caso de que se adopte una decisión, pero que ya fuese contraria a la ley y el estatuto, sí son susceptibles de ser impugnadas. Pero si ya se adopta una decisión con el quórum y la mayoría y no es una resolución que se haya adoptado
fuera del marco de la ley, del estatuto, del reglamento, sí ya no es margen de impugnación. Entiendo. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Profe, cuando se refiere a la parte, Por ahí si pueden prender las cámaras, sí pueden, no es obligatorio, es el solo efecto de ir conociéndolos. Pero entiendo que por ahí es más complicado. ¿Alguna pregunta? profe, Profe, Sí. a la hora de designación del directorio, en la filmina decía accionistas o no accionistas. ¿Los no accionistas serían terceros al ente o a quién se refería? Sí, los directores de las sociedades pueden ser tanto, pueden ser accionistas o pueden no tener la calidad de accionista, pueden ser terceros. Generalmente la idea es la profesionalización del cargo, ¿no es cierto? Y se busca a terceros que se encuentren especializados en ese cargo justamente por la responsabilidad que adquiere. Pero generalmente nosotros estamos acostumbrados a ver sociedades más cerradas, sociedades de familias, las que son denominadas sociedades de familia, no necesariamente porque sean familiares los que se encuentran ahí, sino porque en este tipo de sociedades, si bien estamos en presencia de una sociedad anónima cuya estructura fue pensada originalmente para la gran empresa, muchas veces es utilizada por pequeños grupos de personas que se encuentran, que quieren mantener, digamos, ese vínculo y no incorporar otros accionistas ni inversores dentro de la sociedad. Y por eso, bueno, generalmente por ahí el director es el padre de la familia o es un hermano, un tío, un abuelo y no necesariamente un profesional. Pero está la posibilidad. Gracias, profe. De nada. profe, Profe, ¿me escucha? Sí. Yo le quisiera preguntar acerca de la renuncia del síndico. Sí. ¿Puede renunciar en cualquier momento también? Sí, el síndico también puede ejercer la renuncia, al igual que el director, siempre y cuando no fuera intempestiva, dolosa o que generare algún perjuicio, pero sí se puede renunciar. Ok. Lo único Y que no, no puede renunciar es en el concurso, que lo vamos a ver más adelante. bueno, profe, a veces no prendemos la cámara porque estamos en el trabajo también. Yo entiendo que cada uno está en su situación, por ahí consume datos, por ahí yo entiendo y no es obligatorio, pero los invité por ahí para ir conociendo caras, pero es a quienes puedan, no es obligatorio ni mucho menos. Entiendo que por ahí esto consume datos, que estamos todos haciendo un esfuerzo grande, así que yo lo comprendo. Gracias, profe. Sí, en mi caso es más que nada también porque estoy yo en el trabajo o con los chicos y esto sería un quilombo. Sí, Vería un quilombo. entiendo perfecto, no hay problema. Muchas gracias, profe. Ahora. Bueno, si no tienen más preguntas, igual ahora no estaba cargado el foro, pero ya lo voy a cargar al foro para que si quieren seguir haciendo preguntas tengan toda la semana para poder hacer y el viernes tenemos el trabajo práctico. Ok, ok. No, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.